Bienvenidos a este primer episodio de Deambulando en lo Oculto. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de quien dibujó 78 imágenes en 6 meses, recibió casi nada a cambio y murió en la pobreza sin tumba conocida. Su nombre fue Pamela Colman Smith y sus amigos la llamaban Pixie. Hoy vamos a contar su historia real, extraña y absolutamente fascinante de esta mujer que inventó el tarot moderno tal como lo conocemos. Así que ponete cómodo porque esto va a ponerse interesante. Empecemos por el principio, porque ya desde el nacimiento Pixie era otra cosa. Nace el 16 de febrero de 1878 en Pimlico, Londres. Fue hija única de un mercader estadounidense de Brooklyn y de Corinne Colman, sobrina del famoso pintor Samuel Colman. Tenía sangre de artistas y de comerciantes, una mezcla perfecta para alguien que iba a crear una obra que se vendería por millones y que nunca iba a haber un solo centavo de esas ventas. Hay un dato de impacto que cuando estuve haciendo la investigación me llamó la atención sobre sus raíces, y es que su abuelo, por parte paterna, Cyrus Porter Smith, fue el primer alcalde electo de Brooklyn entre 1839 y 1842. Entonces, Pamela llevaba en la sangre historia americana y además poder institucional. Pero, sin embargo, ella en su propia vida eligió los márgenes y el misterio de las cartas. Siguiendo con su familia viajó mucho, 10 años en Manchester, luego Jamaica, después va a pasar por Nueva York. Y eso va a ser la clave, porque Jamaica no fue solamente un destino para ella, sino que ella ahí tuvo como una especie de revelación. Pamela fue absorbiendo en el lugar el folclore afrocaribeño, los ritmos, esos colores tan llamativos, las historias que la gente contaba al caer la noche. Va a escribir 2 colecciones de cuentos populares jamaiquinos en dialecto con una perspectiva que hoy llamaríamos, feminista. En 1900, si escuchaste bien, en 1900 va a tener una perspectiva feminista. Luego estudió arte en el Instituto Pratt de Brooklyn, pero la vida le interrumpió porque en 1896 muere su madre. Entonces Pamela abandona Pratt sin graduarse. Y en vez de rendirse, se unió a una compañía de teatro itinerante. Y acá viene algo que me parece absolutamente fascinante, algo que explica por qué las cartas de Pamela son tan distintas a todo lo que existía antes. Y es que ella tenía una condición llamada sinestesia. La sinestesia es una condición neurológica real, documentada, en la que los sentidos se mezclan. Las personas con sinestesia pueden ver colores al escuchar sonidos, sentir sabores al ver formas. Para Pamela, la música se convertía en imágenes, literalmente. Cuando escuchaba a Bach, por ejemplo, veía espirales de azul profundo, o cuando escuchaba a Debussy, el mundo se llenaba de niebla violeta. Y hay un dato científico sobre la sinestesia de Pixie, porque Pamela escuchaba música clásica llamativamente mientras pintaba las 78 cartas del tarot. Entonces la mayoría de los arcanos menores fueron creación pura de su imaginación sinestésica, colores del sonido, formas de las melodías. La ciencia actual confirma que la sinestesia activa conexiones únicas entre la corteza auditiva y visual del cerebro que explicaría el por qué, los colores que se utilizaron, por ejemplo, en el Rider-Waite son en particular los que podemos ver. En 1907, por otro lado, el fotógrafo más influyente de América, Alfred Stieglitz, organizó para ella una exposición en su Galería 291 de Nueva York. Y acá viene otro dato totalmente interesante, que es que Pamela Colman Smith fue la primera pintora en exponer en esta galería, en la Little Galleries of the Photo Session de Alfred Stieglitz, una galería hasta entonces reservada exclusivamente a la fotografía profesional.
Stieglitz quedó totalmente fascinado con su sinestesia, que imprimió una carpeta de 22 pinturas suyas en platino. Esto demuestra que Pixie era una mujer tan extraordinaria que el hombre que redefinió la fotografía moderna había decidido romper sus propias reglas por ella. Y un año después esa misma mujer iba a recibir el encargo de su vida, el encargo que cambiaría el tarot para siempre. Para entender cómo llegó Pamela al tarot, tenemos que hablar de una sociedad secreta, y cuando digo secreta no exagero. La Orden Hermética de la Aurora Dorada, la Golden Dawn en inglés, fue una de las organizaciones esotéricas más influyentes de la historia. Entre sus miembros, el poeta William Butler Yeats, el novelista Bram Stoker, que es el creador de Drácula, y el ocultista más controvertido del siglo XX, Aleister Crowley, eran participantes o integrantes de esta orden hermética. Todos se reunían, practicaban rituales, estudiaban cabalá, alquimia y astrología, entre otras cosas. Pamela entró a la Golden Dawn en 1901, presentada por su amigo Yeats. Su lema de iniciación era en latín, y la frase era Quod tibi id Alice, que significa lo que tú harías por ti. Allí conoció a Arthur Edward White, el ocultista y escritor, que tenía una idea que nadie había concretado antes. Entonces, hasta 1909, ninguna baraja de tarot tenía ilustraciones en los 56 arcanos menores, las cartas del 2 al 10 de cada palo. Eran solo símbolos repetidos. Entonces White quería cambiar eso. Le encargó a Pamela 78 pinturas completas. Ella las terminó en 6 meses. El único precedente de arcanos menores ilustrados era la baraja Sola Busca de 1490, que Pamela probablemente estudió en el Museo Británico. 6 meses, 78 pinturas, escuchando Bach y Debussy, viendo colores que nadie más veía, traduciendo visiones místicas en imágenes que hoy reconoce cualquier persona en el mundo. ¿Y cuánto cobró por todo eso?, se podría preguntar uno en este mundo moderno, ¿no?, contemporáneo. Ella misma lo descubrió en una carta de Stieglitz con una ironía devastadora: un gran trabajo por muy poco dinero. No recibió derechos de autor, no recibió crédito en el nombre de la baraja. La publicó William Rider & Son. Así nació el tarot Rider-Waite, sin Smith en el nombre, sin Pamela en un lugar visible. Ahora vamos a lo que hace que estas cartas sean geniales, porque Pamela no solo pintó bonito, no es que uno mire y dice ¡ay, qué lindas pinturas!, sino que Pamela inventó un lenguaje visual que hoy millones de personas, y me incluyo, usamos para pensar, para reflexionar y para tomar decisiones. White le dio indicaciones generales para los 22 arcanos mayores. Por ejemplo, la torre tiene que transmitir caída repentina. El loco, por otro lado, tiene que parecer libre, pero al borde del precipicio. Para los 56 arcanos menores, Pamela tuvo libertad total. Y son esas 56 cartas donde uno puede ver el alma de Pixie, ¿no? Pura sinestesia, pura visión. Pamela escondió su firma en cada carta, un pequeño monograma serpenteante inspirado en el arte japonés ukiyo-e que tanto amaba ella. Si nunca lo buscaste, lo puedes revisar en tus cartas porque figura en la parte de abajo de una carta. Esa firma está como discreta, ¿sí? Ella, digamos, no lo quiso resaltar, pero sí quiso dejar una pequeña huella donde ella pudiera identificarse y que la identificaran los demás. La baraja Rider-Waite-Smith tiene más de 6 millones de copias en circulación. Prácticamente todos los mazos modernos, cientos de ellos, están basados en la estructura visual que Pamela creó. Su lenguaje icónico es la base del tarot tal como hoy existe. Pero pensalo así: cada vez que alguien saca una carta de cualquier mazo de tarot en el mundo y ve una figura humana actuando una emoción y no solamente un símbolo, está viendo el invento de Pamela. Es lo que ella hizo, humanizó el tarot.
y el mundo lo usó durante más de 100 años sin pronunciar su nombre. Después del tarot, la vida de Pamela tomó un giro extraño y triste. En 1911 se convirtió al catolicismo romano y ese giro espiritual la alejó de casi todos sus antiguos amigos y colegas. La Golden Dawn, Yeats, los círculos esotéricos los dejó atrás y con ellos su producción artística se redujo dramáticamente. Llegó la Primera Guerra Mundial, llegó la Segunda Guerra Mundial y cada conflicto se llevó algo más de ella. Recibió una herencia de un tío y compró una casa en Cornwall, en la costa inglesa. Intentó sostenerse estableciendo una casa de vacaciones para sacerdotes católicos en la propiedad vecina. Pamela Colman Smith murió el 18 de septiembre de 1951, en Bude, Cornwall. Tenía 73 años, no tenía herederos, no tenía dinero. Su certificado de defunción decía en la casilla de ocupación, solterona de medios independientes. Tras su muerte, todos sus efectos personales, ya sean libros, manuscritos, muebles, pinturas, cartas personales, fueron subastados para pagar sus deudas. No tiene tumba conocida con marcación pública. La mujer que creó el tarot moderno no tiene un lugar donde ir a rendirle homenaje. Sus pinturas se dispersaron y gran parte de su obra artística, más allá del tarot, ha desaparecido. Algunas de sus acuarelas terminaron en el archivo de Stiglitz, Georgia, O'Keeffe, en la Universidad de Yale, pero su nombre estuvo ausente del título de la baraja durante décadas. Y esto me parece dramático para el nivel, digamos, de impacto que tuvo el tarot Rider-Waite-Smith. Pero los símbolos, como dicen, regresan cuando el mundo está listo para verlos. Fue necesario esperar 50 años después de su muerte para que el mundo comenzara a pronunciar su nombre en voz alta. Hoy muchos tarotistas insisten en llamar al mazo Rider-Waite-Smith o simplemente Waite-Smith para devolverle a Pamela el crédito que siempre fue suyo. El Whitney Museum of American Art de Nueva York incluyó la obra de Pamela en una exposición reciente sobre modernismo estadounidense. Su pintura, La Ola, finalmente ocupó el lugar que merece en la historia del arte. En 2018, Stuart Kaplan y colaboradores publicaron el libro que yo recomiendo que vayas a buscar si este episodio te enganchó. Pamela Colman Smith, The Untold Story, editado por US Game System. Es la investigación biográfica más completa que existe sobre ella. Pamela Colman Smith era Pixie, un apodo de hada, un nombre que sus amigos le pusieron porque había algo en ella que no era del todo de este mundo. Fue artista, escritora, editora, ocultista y pionera. Tenía un don neurológico que convertía el sonido en visión. Vivió entre continentes, idiomas y mundos, y en 6 meses, escuchando a Debussy, creó el lenguaje visual del tarot moderno. Murió pobre, sin tumba, sin nombre en la baraja, pero sus imágenes, las suyas, siguen en manos de millones de personas cada día en cada rincón del planeta. Eso es inmortalidad, aunque nadie sepa tu nombre. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Deambulando en lo Oculto. La próxima semana volvemos con otras personalidades que la historia esotérica no terminó de contar. Seguime, déjame un comentario, contame qué te pareció y si tenés una baraja cerca, saca una carta en memoria de Pixie.